Es evidente que países con estas características, como es el caso de Venezuela, no tienen ninguna posibilidad de prosperar, de ser países que pretendan un desarrollo. Fíjense que después de un acto electoral se está en una situación prácticamente de guerra civil, con un gobierno que está masacrando a la población civil, que está matando gentes, que se dice que ya más de 19 personas murieron, masacrando, lastimando personas civiles, gente común y corriente que se manifiesta. El gobierno, que tendría que estar dedicado a proteger a su población, a desarrollar planes políticos para que su población mejore en su calidad de vida, de eso se trata un gobierno, y de eso se trata inclusive el instrumento de poder que es un Estado. El Estado tiene que ser un instrumento de poder en pos de que los gobiernos desarrollen políticas públicas que propendan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, a la posibilidad cierta de que esos habitantes puedan desarrollar sus vidas. La gente lo que quiere es trabajar, estudiar, formar familia, tener una vida en esos parámetros normales, básicos, que requieren de las necesidades básicas satisfechas. Por ende, la población necesita trabajar, tener trabajo, sustento económico, poder pagar la luz, el agua, la comida, internet, la ropa, atención médica, el transporte, todo lo que día a día necesitamos los seres humanos para vivir. Tenemos que higienizarnos, bañarnos, lavarnos la cara, lavarnos los dientes, comer todos los días, tenemos que salir a trabajar, por lo tanto, o el ómnibus, o la mezcla de ómnibus con algún taxi, o caminar también, tenés que tener la ropa, o el auto, sacás el auto para salir a trabajar, gente que trabaja directamente con su coche o con su camioneta. Todo eso hoy por hoy en la situación venezolana es imposible. ¿Y a raíz de qué? De un resultado electoral. Eso da, pero yo te diría que trágica cuenta de que se está ante un régimen totalitario y brutal que lo que aplica es eso, el terrorismo de Estado. Y el Frente Amplio está a favor de ese régimen. Hay que decirlo una y mil veces más. Y por si fuera poco, mil veces más. Y por las dudas, mil veces más también. El Frente Amplio está de acuerdo con ese régimen. El Frente Amplio está integrado a ese plan. El Frente Amplio está integrado al Foro de San Pablo, que plantea este tipo de modelos políticos, totalitarios, hegemónicos, brutales, antidemocráticos, que simulan ser una especie de democracia distinta, pero lo que están haciendo es reiterar históricamente la vieja doctrina fallida del marxismo, asentada o consignada en el Manifiesto Comunista. Eso es lo que plantea el Foro de San Pablo con su documento Socialismo del siglo XXI. Eso es lo que plantea Venezuela con este movimiento bolivariano revolucionario iniciado con Hugo Chávez Frías en 1998 y que va derivando en estas cosas porque el régimen es totalitario, no pretende entregar el poder. Por si fuera poco, el régimen totalitario es corrupto, está fuertemente implicado o comprometido, si querés, con intereses vinculados al narcotráfico multimillonario, con intereses vinculados a la explotación de recursos naturales de manera ilegal, con un gobierno títere de poderes de otros regímenes totalitarios como el Partido Comunista Chino, como el gobierno de Vladimir Putin, como el gobierno yihadista prácticamente, de ese fundamentalismo islámico que es Irán, y así todos los países alineados a estos regímenes totalitarios
porque apuestan a lo mismo, a ser gobiernos que concentren el poder político, el poder económico, el poder de los medios de producción, y se convierten en los grandes capitalistas del Estado, que desde el Estado negocian entre sí, como ha sucedido ya en aquellos periodos de la Unión Soviética. América Latina se va transformando en un enclave complejo desde Venezuela en ese trígono con Nicaragua y Cuba, y ahora apoyada en la OEA a modo de silencio cómplice, como hacen siempre los comunistas, y así lo está haciendo la presidenta comunista de México, Sheinbaum, que se abstiene, lo mismo Colombia en la OEA, y Brasil, y Brasil. Y se convierte América Latina en un enclave muy complejo, geopolíticamente hablando complejo. No se trata solo de Venezuela, son los intereses creados en Venezuela. Hay órdenes de captura para Maduro y Diosdado Cabello desde el Departamento Legal de Narcóticos de los Estados Unidos. Tengo imágenes acá oficiales. Hay comandos especiales, empresas militares, por ejemplo, que plantean que el rescate tiene que ser pagado en 100 millones de dólares con la plata de los propios narcotraficantes y corruptos de este gobierno de Maduro, y que efectivamente lo van a hacer. Ayer lo comunicaba en uno de sus videos por YouTube el investigador, el politólogo y escritor argentino Agustín Laje. Es complicadísimo vivir así y tenemos que tomar recaudo de esto porque Uruguay va encaminado a ese proceso con el Frente Amplio. Siempre es lo mismo. Cuando no tienen el poder absoluto, cuando tienen que jugar el juego democrático, lo juegan, más o menos. Ya inclusive hoy en nuestro país, el Frente Amplio demuestra con total claridad que es una fuerza totalitaria y que pretende ser una fuerza avasalladora de cualquier otro tipo de expresión política y de expresión institucional. Ya nos avasallaron en 15 años de gobierno, nos avasallaron con su legislación corrupta que corrompió el Estado de Derecho, nos avasallaron con su administración corrupta que corrompió las finanzas del Estado, que nos arrojó un déficit fiscal del 5,1%, porque claro, dio cuenta final de las empresas fundidas y del modelo populista que desarrollan una economía de asistencia, una economía asistencialista. Pero cuando los recursos empiezan a faltar, incrementan más asistencialismo desde los recursos económicos que tiene el Estado y sacan dinero de las reservas del Banco Central o comienzan a emitir dinero y ahí entonces comienza también la fábrica de la inflación. Y no paran, no tienen otra receta porque los populismos, en este caso los populismos revolucionarios de izquierda, no tienen una mirada a largo plazo, no tienen un modelo económico definido de país, no tienen un modelo con conocimientos de economía, con conocimientos técnicos, de cómo estabilizar la economía, cómo regularizar precios, pero desde incentivos al mercado, no con, como pasó en Argentina, con control de precios de prepo, que en definitiva es control de la nada, porque no se pueden controlar. La economía es una maquinaria matemática que se puede convertir en una maquinaria infernal si se descontrola. La economía es una maquinaria matemática de producción de recursos económicos, de bienes y de servicios desde la escasez para convertirse en una maquinaria de producción de riquezas, y si es bien administrada y si está concebida desde parámetros científicos, desde las ciencias económicas y desde las ciencias económicas políticas, bueno, se convierte en una maquinaria de riqueza, desarrollo, pero para ello requiere estabilidad institucional, requiere la estabilidad que la democracia en sí misma contempla, es la estabilidad de todos los actos democráticos, de las instituciones democráticas y fundamentalmente
la estabilidad en cuanto a un régimen de garantías y transparencia en el sistema electoral. Y Venezuela no lo tiene, no lo tiene. El Centro Carter, que es un centro eminentemente consultivo para la ONU, que estableció el estándar, digamos, de los sistemas electorales para ser considerados legítimos, transparentes, que brinden seguridad electoral, que den certeza, declaró ya a nivel público, a nivel mundial, está publicado en un montón de portales, vamos a ver si compartimos algunos, declaró que en Venezuela no se reúnen los estándares adecuados para considerar que esta proclamación de Maduro como presidente reelecto sea cierta. Consideran que no se reúnen las garantías. En la OEA, sin embargo, no se dijo nada, porque bastó que se abstuvieran 3 países para que no emitiera ninguna resolución. Es extraño, ¿no?, que funcionen así los organismos internacionales, cuando nuestros países funcionan por el sistema de democracia, que es el sistema de mayorías. Sería imposible gobernar un país si para sacar cada ley, para emitir una resolución, se deba contar con la unanimidad de los integrantes de las expresiones políticas de un país. Por eso la democracia plantea un régimen de mayorías en cuanto a la resolución legislativa, en cuanto también a la elección de autoridades. Entonces, ¿por qué no se hace lo mismo en organismos internacionales? Que si hay un régimen de mayorías, ese órgano internacional dé una opinión definitiva y definitoria de la situación de cada uno de los países. Por lo tanto, se han convertido estas organizaciones internacionales, que son muy rimbombantes, la OEA, la ONU, la UNESCO, en organismos inútiles que no aportan nada válido para nuestros países de acuerdo a la realidad que estamos viviendo, que son proclamas rimbombantes, vacías, y muchas veces reclaman con celo a ciertos países pequeños como el nuestro cosas que no deberían reclamar, y en países que están acometiendo con hechos aberrantes, con crímenes de guerra, con terrorismo de Estado, como es el caso de Rusia, como es el caso ahora de Venezuela con este régimen, acometiendo con terrorismo de Estado, terrorismo contra su población, persecución, matanzas, amenazas, presos políticos, proscriptos, sin libertad de prensa, con 7.700.000 venezolanos que tuvieron que emigrar, que tuvieron que exiliarse forzosamente. Y no pasa nada, quedan blindados estos regímenes que se encapsulan y siguen adelante, enriqueciendo a sus delincuentes en el poder y sometiendo a sus pueblos a la miseria, al hambre, a la enfermedad, a la falta de recursos y fundamentalmente a la desesperanza y la falta de futuro, perspectiva de futuro. Es increíble que todas estas cosas sigan pasando en este siglo XXI y que en América Latina sigamos insistiendo con el exitoso fracaso, como diría el eminente Antonio Escotado. ¿Qué es el exitoso fracaso? El comunismo, el socialismo marxista, si querés, el socialismo marxista precedente al comunismo, al que aspiran ilusamente de modo utópico, la receta comunista de un gobierno totalitario, centralizador del poder, con una economía asistencialista, con una economía planificada desde la concentración de los poderes económicos y la concentración de los bienes de producción en el Estado, vale decir, en el gobierno, que se perpetúa a través de décadas, configurando una matriz extraña de diseño económico desde la producción de bienes y de servicios desde el Estado, sin libertades para la gente, atropellando la separación de poderes, no creen en la separación de poderes, es un poder ejecutivo concentrador de poderes que unilateralmente dictamina o determina las políticas a seguir que deberán deliberarse en esos congresos populares o en esas asambleas populares que ocupan el lugar de nuestros parlamentos, de nuestro poder legislativo, deliberante y representativo.
para que puedan precisamente nacer nuestras leyes y construir ese cuerpo jurídico, ese orden jurídico que necesariamente debe obedecer a los principios constitucionales, a los mandatos constitucionales. Es increíble que se siga discutiendo a este modelo de democracia representativa que hay que afinar, que hay que pulir, que hay que mejorar, al régimen de la propiedad privada, al régimen que reconoce nuestros derechos a la vida, a una vida honorable, al trabajo, a la seguridad, que el Estado esté dedicado a eso, a brindarnos seguridad, a cobijarnos en los derechos a trabajar, a cobijarnos y protegernos en el derecho inviolable a la propiedad, de protegernos en los derechos adquiridos de propiedad, de trabajo, de relaciones filiales, en lo que sea, en un Estado de derecho, ajustado a la ley de acuerdo a las garantías que la Constitución nos da, para que podamos, desde ese marco civilizatorio, desde esas reglas de juego racionales, científicas, desde un Estado de derecho científicamente pensado, que cobije a un modelo económico científicamente pensado, desde ese modelo de democracia abierta con sociedades abiertas, propiedad privada, mercado de, claro, oferta y demanda, liberar la oferta y la demanda, la creatividad, la innovación, abrirse a los mercados. Todo eso es increíble que se siga discutiendo con estos modelos totalitarios, encerrados en sí mismos, anticientíficos, que lo único que hacen es darle muchísimas riquezas, enriquecer a un montón de zánganos ignorantes que no podrían hacer otra cosa, porque si no fueran estos mandamases de regímenes totalitarios, llenándose la boca de que son la revolución y la revolución bolivariana y la revolución del socialismo del siglo XXI, son una manga de delincuentes que están empobreciendo a sus pueblos y enriqueciéndose ellos con los recursos que le pertenecen a todos. Eso está pasando en Venezuela. Eso aprueba el Frente Amplio. Sí, sí, hay que todo el tiempo recordar eso. Eso aprueba el Frente Amplio. Hay pago por captura, por ejemplo, de Nicolás Maduro. Fíjense acá este comunicado. El Departamento de Estado y el Buró Internacional con el Servicio del Departamento Legal de Narcóticos ofrecen esta cifra para la captura de Nicolás Maduro Moros, por ejemplo. Esto es oficial, Departamento de Estado de los Estados Unidos, con el sello también de US. Después tenés otro documento que dice exactamente lo mismo respecto a Diosdado Cabello. Exactamente lo mismo. Están buscados con orden de captura, son delincuentes, por eso no van a entregar el poder. Yo lo venía diciendo hace tiempo, no con el diario del lunes ni con el diario de hoy, jueves. Esto es así. No solo el régimen es totalitario, sino que se da la tormenta perfecta, régimen totalitario. Régimen totalitario ya de prácticamente 26 años, que no va a reconocer el mecanismo formal de la democracia que ellos aborrecen, el mecanismo formal de la democracia representativa, pero a su vez están comprometidos con la justicia internacional. Orden de captura para Diosdado Cabello Rondón y para Nicolás Maduro Moros. Es decir, son delincuentes. Saben que, evidentemente, si entregan el poder, también entregan su escueta libertad, por lo menos viven dentro de ese país como mandamases, haciendo lo que quieren y enriqueciéndose. Sobre las actas de escrutinio, bueno, decía María Corina Machado que ellos cuentan afortunadamente con todas las actas de escrutinio, todos los documentos oficiales, es decir, los documentos eh, con sellos, firmas, todas las actas están en manos de la oposición, que está siendo muy cobijada en ese control de los escrutinios por el Centro Carter. Artículo 337 plantea el reglamento en general de esta ley orgánica electoral que tiene Venezuela, y el artículo 142, ley de procesos electorales. Las actas de escrutinio deberán ser legibles, contener la totalidad de la información y llevar la firma
de los miembros, secretario y testigos electorales presentes. Con estas características, esas actas son oficiales. Bueno, actas de escrutinios elegibles, con la totalidad de la información, por supuesto, con la firma de los miembros, con la firma del secretario y los testigos electorales presentes, están en manos de la oposición, que ha publicado, inclusive ya están con un resultado que supera el 81,29% y que le otorga un 68% al candidato opositor, en relación a un 30% que es el candidato a la reelección Nicolás Maduro. Se dan cuenta que es a la inversa. Por goleada está ganando la oposición. Y esto está avalado por el Centro Carter del que les hablaba. Y está además publicado en portales digitales y en el portal oficial que presenta la oposición venezolana, es decir, la organización política de la oposición a este régimen. El artículo 337 plantea que el primer ejemplar impreso del acta de escrutinio será remitido a la Junta Electoral a la que corresponda efectuar la totalización, adjudicación y proclamación de la elección, salvo el caso de la elección de presidente de la República, que será remitida al Consejo Nacional Electoral. El resto de ejemplares impresos se deberán distribuir a la Junta Nacional Electoral, a la Oficina Regional Electoral correspondiente, al presidente y secretario de mesa, a los testigos de postulantes o sus alianzas que hayan obtenido las 3 primeras votaciones en la mesa respectiva. Todo esto ya lo hicieron desde los comandos de la oposición, eso lo manifiesta María Corina Machado. Hoy refugiada, por ejemplo, en la Embajada de Argentina, corriendo peligro su vida o su libertad, por lo menos, por lo menos. ¿Se dan cuenta en dónde estamos? Y acá en Uruguay, ¿se dan cuenta en dónde estamos con esta fuerza política comunista organizada por el Partido Comunista del Uruguay, organizando el Frente Amplio y el PIT-CNT, avalando todo esto? ¿Qué dicen de los adolescentes muertos, de esa niña con la cabeza despedazada, familias destrozadas, gente de trabajo muerta, cientos y cientos de heridos, amenazas, toque de queda, refugiados en embajada de Argentina por el simple hecho de ser representantes de los partidos de oposición a este gobierno? Es increíble, ¿no? Y que se siga tolerando todo esto y que desde nuestro sistema político se siga tolerando convivir con fuerzas totalitarias, antidemocráticas, que van usufructuando nuestro sistema democrático para robarnos todo, para robarnos el país, para robarnos las instituciones que nos garanticen calidad de vida, para robarnos libertades, para robarnos la plata, para robarnos el futuro. La seguimos. Vamos a una pausa y continuamos.